Expedición Libertadora del Perú. Era 1818. Chile se encontraba liberado de la presencia realista en gran parte de su territorio, luego de que el ejército de los Andes obtuviera la victoria en Chacabuco, sin olvidar los casos del Sur y Chiloé, que resistió como bastión realista hasta 1826, junto con el Callao. Con el propósito de eliminar las sombras realistas del continente, San Martín y O'Higgins comenzaron a preparar una expedición que sería enviada al Virreinato del Perú para contribuir a la liberación del país y así asegurar las independencias americanas. Aunque en un principio sería preparada por ambos gobiernos, Buenos Aires y Chile, la situación que se vivía en las provincias del Río de la Plata, producto de la guerra entre federados y unitarios, generó que la expedición fuera tomando un carácter netamente chileno en cuanto a soldados y financiamiento. A pesar de la negativa del Congreso, San Martín recibió el mando de la empresa libertadora de manos de O'Higgins. Así, fue el 20 de agosto de 1820 cuando la tropa libertadora embarcó rumbo al Perú, llegando a desembarcar en el puerto de Paracas el 7 de septiembre del mismo año. La fuerza logró desembarcar sin oposición, además de tomar Pisco, puesto que las fuerzas realistas habían sido limitadas a observar las acciones enemigas y evitar que tomasen ganado o recursos para su establecimiento. Después de tomar Pisco, las fuerzas de San Martín recibieron un emisario del virrey para una conferencia, que desde luego no concretó nada. Una vez terminadas las tratativas con el virrey, se preparó una incursión hacia el interior de la sierra para dirigir adeptos a la causa de emancipación. Así fue enviado el general Juan Antonio Arenales a la sierra peruana, donde comenzaría el trato con los locales una vez llegado a Ica. El comandante realista Manuel Quimper se había retirado hacia el sur, siendo aislado de las demás tropas realistas, por lo que fue perseguido por una parte del ejército de Arenales bajo el mando de Manuel Rojas, dando inicio a los primeros combates de la expedición, que fueron en las localidades de Palpa, Nazca y Acari, dando fin a la persecución con victorias para los patriotas y nuevos soldados que habían desertado del ejército enemigo. Luego llegaría una fuerza de protección a Ica. Con esto el general Arenales marchó a la sierra peruana, pasando por las localidades indígenas y procurando que se unieran a la causa. Una vez enterado de que el brigadier Diego O'Reilly se dirigía a Cerro Pasco para cortar su paso del ejército, Arenales decidió dejar representantes para poder armar milicias que se defendieran de las tropas monárquicas. Arenales derrotó a las tropas de O'Reilly en Cerro Pasco, donde fue capturado Andrés de Santa Cruz, que pronto se pasaría al bando libertador. Mientras, las tropas de San Martín se habían embarcado rumbo al Callao, donde Thomas Cochrane organizó un bloqueo de Laval. Las tropas desembarcaron un poco más al norte en Ancón. A pesar de los victoriosos combates patriotas y que a fines de año se agregó el batallón Numancia a la causa libertadora, el virrey Joaquín de Pezuela había traído tropas bajo el mando de Mariano Ricafort para tomar la zona de Ica, donde la guarnición patriota fue derrotada. Esta se retiró junto a las milicias locales para combatir en la sierra, pero Ricafort las persiguió y logró derrotarlas aplastantemente a fines de año. Fue en 1821 cuando el virrey Joaquín de Pezuela fue criticado por los altos rangos por una conducción errática de las acciones militares, que terminó siendo depuesto por José de la Serna en enero del mismo año. El general en jefe patriota decidió reforzar al mayor Félix Aldao, que se encontraba en la sierra peruana junto a los indígenas. También se decidió enviar tropas hacia una nueva campaña en el sur y una expedición hacia la sierra. De esta manera, un grupo de oficiales fueron en el encuentro del mayor Aldao para distraer a las tropas indígenas y así ayudar a la resistencia. Mientras tanto, el virrey envió un grueso del ejército a reforzar a Ricafort, que logró someter y hostigar a las tropas patriotas, en su mayoría indígenas, para luego regresar a Lima junto al resto del ejército. A la vez, Cochrane había zarpado con un contingente al mando de Guillermo Miller, rumbo hacia el sur, que desembarcó en Pisco y neutralizó a la caballería realista. Seguido, embarcó rumbo a Arica, pero debido al mal tiempo tuvo que desembarcar en Sama, y así tomar Arica sin oposición alguna para luego continuar con Moquegua, Mirabe y Torata. Sin embargo, en ese momento ocurrió la conferencia de Punchauca, y Miller tuvo que retirarse y reembarcarse. Al igual le sucedió al general Arenales, que había sido enviado por San Martín con un destacamento rumbo en la dirección contraria que había hecho anteriormente por la sierra peruana. El bando patriota perdió la oportunidad de batir a las fuerzas realistas, dado este armisticio, puesto que en ese momento el virrey de la Serna se retiró de Lima y no fue perseguido. Una vez huyó el virrey, San Martín tomó Lima y logró la independencia del Perú en julio de 1821. Tiempo después, un ejército comandado por José Canterac que iría hacia Lima
Solo se limitaría a combates entre avanzadas y combates menores, pero regresaría con armamento recuperado del Callao. Mientras tanto, los patriotas siguieron inmóviles, dando paso a la tensión entre sus mandos. Fue en 1822 cuando San Martín envió una expedición al sur bajo el mando de Agustín Gamarra y Domingo Tristán. Una vez llegaron, el virrey, que ya había reunido una gran cantidad de tropas, se envió a Canterac por ellos. Gamarra y Tristán tuvieron una gran confusión, tanto por las informaciones dadas sobre el enemigo y el cómo proceder, por lo que finalmente decidieron retirarse, aunque fueron hostilizados por Canterac en su ida. Pasado de mediados de año, San Martín entregaría el mando, y en septiembre de 1822 se embarcaría de vuelta a Chile. Después se enviaría un ejército de expediciones intermedios, bajo el mando de Rudecindo Alvarado. Estos desembarcarían en Arica, pero el virrey, ya en conocimiento de sus planes, quitó los suministros posibles a los patriotas y enviaría nuevamente a Canterac para hostilizarlos, además de ordenar a Jerónimo Valdés que bajara del Alto Perú, donde se habían reunido numerosas tropas. Así los patriotas, más apremiados por su desabastecimiento y contagios que el enemigo, se decidieron internar en las comarcas en busca de suministros. Así comenzaría el año 1823, con las fuerzas patriotas internándose en Tacna. Los realistas, al igual que sus enemigos, sin saber mucho de ellos, adelantaron tropas de jinetes para explorar. Una vez reunidos los patriotas en Tacna, partieron hacia Lucumba y terminando en la ocupación de Moquegua, solamente con enfrentamientos menores. El 18 de enero, el general Alvarado salía en dirección a Puno, en busca de Valdés, que se encontraron entre avanzadas hasta terminar en la batalla de Atorata, donde la oportuna acción de la caballería, llegada desde Puno al mando de Canterac, hizo favorecer la batalla para los españoles. La desgracia patriota no terminaría ahí. Luego de retirarse a Moquegua, el ataque realista los encerró, el ejército patriota fue destruido y se retiró como pudo a Sailo para embarcarse. En Lima se tomarían medidas de urgencia, y con la crisis política que sufría, la junta gubernativa que había ejercido desde que San Martín dejó el cargo sería depuesta, y José de la Riva Agüero sería el presidente del Perú. En mayo llegaría Antonio Sucre, donde comenzaría la influencia colombiana en la guerra. Pocos días después zarparía una nueva expedición al mando de Andrés de Santa Cruz, con la idea de presionar a los realistas lejos de Lima y recuperarse luego de la derrota de Alvarado. La expedición al sur se dividió en dos, una liderada por Gamarra y otra por Santa Cruz. Ambas avanzaron sin mayores combates hasta la batalla de Cepita. Luego de esto, Santa Cruz comenzó a buscar a Gamarra para finalmente reunirse en Oruro. A la vez que ocurría esto, Canterac había sitiado Lima y la había tomado. Dado la crisis política, se decidió evacuar Lima cuando Canterac la tomó, consiguiendo ciertos botines y armamento. Entre tanto, Sucre desembarcó en Arequipa, con tropas bajo el nombre de Ejército Unido, que aún contenía a rioplatenses y chilenos. Estos tomaron Arequipa y, informados por los locales, decidieron reembarcarse hacia el Callao, puesto que las tropas que existían en el virrey alrededor de Arequipa eran muy superiores en número. Mientras tanto, Santa Cruz, luego de la batalla de Cepita y su reunión con Gamarra en Oruro, organizó una retirada hacia la costa, y de esta manera terminaría la segunda expedición hacia intermedios. Simón Bolívar llegó a Perú y pidió a Chile las tropas prometidas en abril. Estos cumplieron con una fuerza de 1.600 hombres y 400 más para reponer en destacamentos del Perú. Sin embargo, su llegada fue muy confusa, y luego de embarcarse y reembarcarse, logró reunirse a su mayoría de las tropas chilenas a fines de año en Coquimbo. Algunas aún continuarían en el Perú combatiendo y rellenando ciertos destacamentos. Sin embargo, la mayor fuerza chilena se encontraba en Coquimbo y ya no volvería al Perú. Era el año 1824. Las desastrosas campañas, las dificultades de mantenimiento y las desventuras generó un malestar de la tropa que se demostraría en el motín del Callao. Algo que comenzaría con los oficiales rioplatenses cobrando sus pagos, terminaría en traición, donde se dejó entrar los realistas al lugar. El Callao solamente sería recuperado a fines de la Guerra de Independencia. En Lima, el Congreso se percató de que los conflictos políticos generaban discordia y se otorgó el mando a Simón Bolívar, que decidió dejar Lima y dirigirse a Huaraz, donde planificó su ataque. A la vez que los patriotas se sublevaban, también ocurría con los españoles, donde Pedro de la Nieta traicionó al virrey y comenzó su rebelión. Bolívar se preparó para atacar, queriendo aprovechar la situación de la rebelión de la Nieta. Comenzó con su ejército a bajar hacia el sur, y Canterac, que estaba desplegado entre Tarma y Huancayo, al oír sobre los movimientos patriotas, decidió ir al sur. En un momento, ambos ejércitos se encontraban paralelamente bajando. Canterac, al enterarse, decidió volver hacia Tarma para evitar un enfrentamiento. Sin embargo, Bolívar lo persiguió para evitar su retirada. Ambos ejércitos se encontrarían en la batalla de Junín, que sería una gran victoria patriota, bajando la moral y desarticulando a la caballería enemiga, que generó deserciones en el bando realista. Tiempo después,
vendría una pequeña tregua debido a las lluvias. Bolívar en ese momento fue al norte a atender asuntos políticos y al ejército que se sumaría al bloqueo naval del Callao. Sucre se quedaría al mando. Fue en ese instante cuando el virrey reuniría a todas sus tropas y marcharía contra Sucre. Aprovechando el armisticio, intentó ir por una ruta alternativa para separarlo de su campamento y atacarlo por la espalda. Pero Sucre se enteró y empezó una marcha casi paralela. Las tropas del virrey llegaron a Huamanga, que luego de la batalla se llamaría Ayacucho. El virrey avanzó y luego retrocedió, solo desgastando sus tropas, que no generó ninguna reacción en los patriotas. Pasado un tiempo, avanzarían ambos ejércitos de manera simultánea hasta encontrarse en la batalla de Ayacucho, sellando la victoria sobre los españoles, que aún en vano resistirían. Con el virrey capturado, la imposición de las condiciones para el término de la guerra fue solo cosa de tiempo. Tiempo después, capitularía el Callao y simultáneamente, kilómetros hacia el sur, Chiloé se incorporaba a la soberanía de Chile, donde compartiría las tropas chilenas que en 1823 volvieron a Coquimbo. Así se completaría fin el ciclo de independencia americana.